Bienvenidos a El Debate. Normalmente, cuando pensamos en un gran hospital universitario, imaginamos un entorno de precisión absoluta. Entras, las luces son blancas, los cirujanos operan con tecnología punta. Todo aséptico y perfecto. Exacto. Los diagnósticos son exactos, todo está protocolizado al milímetro para salvar vidas. Pero Luego sales a la calle. O mejor dicho, intentas llegar a ese edificio a las 6:30 de la mañana en tu propio coche. y esa ilusión de orden y eficiencia, se desmorona por completo. Nos encontramos con una jungla de asfalto, coches dando vueltas interminables, pitidos constantes y, profesionales sanitarios que ya están exhaustos antes siquiera de haberse puesto la bata. Totalmente. Y por eso hoy vamos a meter el dedo en la llaga. Así es. Hoy analizamos la crisis de movilidad y acceso laboral en las grandes infraestructuras urbanas. Y para ello vamos a utilizar un caso de estudio paradigmático. El informe analítico oficial sobre el Hospital Universitario La Paz, en Madrid. Que es un microcosmos perfecto, la verdad. Un ejemplo de manual de lo que ocurre cuando el diseño urbano choca de frente contra la realidad operativa de un servicio que, sencillamente, no puede parar. Nunca. Eso es. Todo nuestro análisis de hoy emana directamente de los datos, los testimonios y las propuestas de este informe oficial. Y a partir de ahí planteamos la gran pregunta. Frente a un desajuste estructural severo entre la demanda y la oferta de espacio, ¿la solución pasa por construir nueva infraestructura física? Es decir, ¿verter más hormigón para hacer aparcamientos? ¿O debemos gestionar y optimizar de manera radical el espacio que ya tenemos? Una disyuntiva nada fácil. Nada fácil, no. Pero yo desde luego lo tengo claro. Tratar de construir para absorber la demanda en un entorno urbano tan denso es una batalla perdida. La clave reside en la gestión inteligente de los recursos actuales. Pues yo lo abordo de una manera un poco diferente. Mi posición es que la magnitud de este déficit es tan abismal que la llamada gestión de la demanda no es más que un eufemismo para repartir la miseria. Este problema exige, irremediablemente, la creación de nuevas plazas e infraestructuras físicas. Entiendo por qué piensas eso. Suena lógico a primera vista. Pero déjame darte otra perspectiva basada en los datos puros y duros del Consorcio Regional de Transportes. Fíjate en los números. Hablamos de un área que atrae unos 13.000 viajes diarios solo por motivos de trabajo. 13.000 personas moviéndose hacia un mismo punto cada día. Se dice pronto. Ya ves. Y de esos 13.000, casi el 30% se hacen en coche con un conductor solo. ¡Madre mía! O sea, eso nos arroja unas 3.700 entradas diarias de vehículos asociados únicamente a la plantilla. Pretender encajar casi 4.000 coches diarios a base de construir sótanos o parkings modulares en medio del Nuro Norte de Madrid es, francamente, un pozo sin fondo. Ya, pero es que... Es físicamente imposible. Por eso defiendo que la solución realista pasa sí o sí por la optimización. A ver, ¿vale? ¿Y cómo optimizas eso exactamente? Porque suena muy bien la palabra optimización, pero en la práctica... Pues en la práctica tenemos un parking de personal, el histórico, con unas 500 plazas. Lo que necesitamos es priorizar esas plazas mediante control automático para los turnos verdaderamente críticos y nocturnos. Además, extender el actual minibús lanzadera, ahora es muy pequeño y con horario limitado, pues lo pones 24/7. Y complementas esto alquilando plazas en parkings comerciales externos mediante subsidios para los trabajadores. El informe calcula que esto tendría un coste de unos 360.000 euros anuales. Es ágil, es sostenible y, sobre todo, no requiere pasarse años entre grúas y obras. A ver, cuando hablas de 360.000 euros y lanzaderas, suena fenomenal sobre el papel, de verdad. Pero es que me hablas de optimización como si esto fuera, no sé, un campus tecnológico en Silicon Valley. Y estamos hablando de un hospital público en España. Sigue siendo logística pura y dura. Ya, pero ignoras la cruda realidad estructural que expone el mismo informe. Tenemos una plantilla de cerca de 8.000 profesionales frente a ese techo histórico de 500 plazas. Intentar meter a 8.000 trabajadores en 500 plazas es como intentar que todo el edificio respire a través de una sola pajita. Pero es que no todos van a la vez, ni todos van en coche. Hay turnos, Cierto, hay turnos, pero las matemáticas siguen sin dar. No dan.
Y el coste de no tener infraestructura lo están pagando literalmente los trabajadores. El informe lo documenta. Hablamos de profesionales que pagan tarifas de casi 20 euros al día en parkings comerciales. Que es una barbaridad, lo sé. Es que son casi 400 euros al mes. Es un auténtico impuesto encubierto por ir a trabajar. O tienes la otra alternativa, llegar a las 6:30 de la mañana para un turno de las 8, solo para hacer 45 minutos de cola en la barrera. Las medidas blandas de gestión, como tú las llamas, no curan un déficit de esta magnitud. Necesitamos infraestructuras tangibles ya. Un parking modular temporal en superficie y aparcamientos disuasorios reales conectados a la línea 10 del metro. Creo que aquí es donde tenemos que profundizar en cómo funcionan realmente las infraestructuras urbanas. Porque proponer construir más plazas de aparcamiento para solucionar los atascos es como recetar analgésicos para una infección. Me parece una simplificación tremenda esa analogía. Permíteme desarrollar el mecanismo un segundo. Si tú inviertes, digamos, 20 millones de euros en un parking modular de 400 plazas, ¿qué consigues realmente? Pues desahogar la zona. No, sumas esas 400 a las 500 que ya tienes. Llegas a 900. Fantástico. Pero sigues teniendo casi 4.000 coches intentando entrar cada día. Esas 400 plazas extras se van a llenar el primer día a las 7 de la mañana. Y esto generará lo que en urbanismo llamamos tráfico inducido. Tráfico inducido. A ver, explícale a la audiencia cómo aplica eso a un hospital, porque yo no lo veo. El tráfico inducido ocurre porque, al haber más oferta de aparcamiento, la gente que antes venía en transporte público o compartía coche porque sabía que era imposible aparcar, ahora piensa, han abierto un parking nuevo, hoy pruebo a llevar mi coche. Ya. Y de repente, no te intenta ir conduciendo. En un mes, te lo garantizo, volverás a tener las mismas colas de 45 minutos, solo que con más coches colapsando las rotondas de acceso. El problema no es la falta de hormigón, es la falta de regulación. ¿Regulación de qué tipo? ¿De prohibirles la entrada? De regulación algorítmica y triaje logístico. Piensa en las urgencias médicas. Tú no atiendes primero al paciente que llega antes, atiendes al más grave. Lógico. Pues con el aparcamiento debe ser igual. Si un enfermero sabe, a través de una app del hospital, que hoy no tiene plaza asignada porque entra a las 10 de la mañana y vive junto a una parada de metro, directamente no lleva el coche. Pero si a la enfermera del turno de noche se le garantiza su plaza por su criticidad, ella sí viene. Esa gestión de flujos es lo que elimina la cola. No poner más asfalto. Lo siento, de verdad, pero rechazo completamente esa analogía del analgésico y el tráfico inducido. ¿Por qué? Porque estás asumiendo que el comportamiento del sanitario es un capricho. No estamos hablando de demanda inducida, como cuando amplías una autopista para ir a un centro comercial un sábado por la tarde. Aquí estamos hablando de demanda inelástica. ¿En qué sentido inelástica? En el sentido de que no tienen otra opción viable. Un cirujano o un celador no conducen a las 3 de la mañana por comodidad o porque les guste escuchar la radio en el coche. Lo hacen porque sus horarios no encajan con la oferta de transporte público. Sus turnos son rígidos. Son extremos y además hay un factor físico y regulatorio enorme que estás omitiendo, que es el entorno del hospital. ¿Sabes cómo está regulado el estacionamiento en superficie alrededor de la PAF? Sí, claro, por el ADH, el ámbito diferenciado hospitalario del ayuntamiento. Exacto. Y esa es una medida del servicio de estacionamiento regulador, diseñada exclusivamente para los pacientes, para garantizar la rotación de los que van a consulta. Permite un máximo de 4 horas por casi 3 euros. Es física y legalmente imposible para un trabajador con un turno de 12 horas dejar su coche en la calle. Evidentemente tendría que moverlo. Pero es que no puede salir a media cirugía o a mitad de una guardia en la UCI y decir, oye, un segundo que voy a cambiar el ticket del parquímetro. Así que te pregunto, ¿cómo haces un triaje logístico mediante una app maravillosa para un espacio que matemáticamente solo cubre al 6% de la plantilla? No puedes optimizarla nada. Lo optimizas reconociendo una verdad incómoda que a mucha gente le cuesta aceptar. El coche privado no puede ser el modo principal de acceso a un hospital metropolitano. Y eso nos lleva al verdadero salvavidas de todo esto, que es el transporte público. Tú dices que la demanda es inelástica porque no hay alternativas. Es que no las hay para todos. Pero la ecuación cambia por completo cuando miras las inversiones recientes. Fíjate en la reforma de la estación de Metro Begoña, que está justo en la puerta. Una reforma necesaria, sin duda. Exacto, acabada en 2025. Hablamos de una inversión de casi 18 millones de euros.
Han puesto 7 ascensores, pasillos gigantescos. Cuando tienes una red de alta capacidad como el metro literalmente en la puerta de tu lugar de trabajo, la solución estructural es derivar a la gente ahí. Y tenemos pruebas empíricas de que funciona. ¿Qué pruebas? Pues durante los cierres temporales de esa estación en 2024, el flujo de miles de personas se mitigó usando autobuses gratuitos y reforzados de la EMT. La movilidad pública funciona cuando se financia bien y se pone a disposición de la gente. A ver, te compro que la obra de Begoña es fantástica. 18 millones bien invertidos en accesibilidad es una victoria. Especialmente, para los pacientes en silla de ruedas o con movilidad reducida. Sin duda. Pero es que me hablas de Begoña como si el metro solucionara todos los problemas operativos del hospital por arte de magia. El transporte público, por muy reformado que esté, tiene puntos ciegos enormes cuando lo cruzas con la demografía laboral de un centro sanitario. ¿A qué te refieres exactamente con puntos ciegos? Los solapes tempranos donde la frecuencia del metro a las 6 de la mañana es mínima frente a un cambio de turno masivo de cientos de personas. Pero durante las obras de 2024, la línea 135 de autobús demostró que se pueden extender horarios, desde las 6:15 de la mañana hasta casi las 2 de la madrugada. Se puede adaptar la oferta pública a esa realidad. Como medida excepcional por unas obras, sí, te lo concedo, pero no es el estándar consolidado. Ponte en la piel de un médico residente que sale de una guardia extenuante de 24 horas. Pedirle que espere en la calle a un autobús que pasa cada media hora, en enero, no es una política de salud laboral sostenible. Ya, pero Por eso el informe propone, y yo como experta defiendo vehementemente, recuperar infraestructuras paralizadas. Hablan del aparcamiento disuasorio en la línea 10, tipo Tres Olivos. un proyecto carísimo y que queda súper lejano. Un proyecto con un presupuesto estimado de 15 millones de euros. Y expliquemos cómo funciona un disuasorio real, porque es la clave de todo esto. No lo pones en la puerta del hospital, lo pones varios kilómetros antes, en las afueras. El trabajador que viene de la sierra aparca su coche ahí fácilmente, entra al metro y en 3 paradas está dentro del hospital. Bueno, en teoría suena bien. Es que estás integrando la infraestructura física con el transporte público. Dejas el coche fuera del anillo de congestión. Esa es la inversión dura que necesitamos. El problema de plantear inversiones duras ahora mismo, ya sea ese aparcamiento disuasorio maravilloso o los módulos temporales de los que hablabas al principio, es que ignoran el elefante en la habitación. Y el informe lo subraya en rojo chillón. Estamos hablando del horizonte a largo plazo, el megaproyecto de la Ciudad de la Salud. El rediseño total del complejo para la próxima década. Así es, un plan urbanístico planeado para 2032 valorado en unos 1.000 millones de euros. Entrar en una década de obras masivas significa que el hospital se va a enfrentar a lo que en logística llamamos un valle de capacidad. Explícale ese concepto del valle de capacidad a los oyentes. Construir cosas nuevas y definitivas en el recinto, sino que vas a destruir capacidad temporalmente para poder acometer la obra. Se van a levantar calles enteras, se perderán las plazas que ya existen, se alterarán los accesos. Bueno, como ya hemos visto con el nuevo ramal de urgencias desde la M30. En medio de este caos logístico, centrarse en construir un parking modular temporal en superficie por 20 millones de euros es un disparate financiero. Yo no diría que es un disparate. Es una necesidad vital. Es que estarías construyendo algo carísimo para tener que demolerlo en 3 años cuando empiece la siguiente fase de las obras. Por tanto, la única salida inteligente para sobrevivir a este valle de capacidad es asentar convenios externos. El informe menciona, por ejemplo, utilizar las plazas vacías del complejo Caleido, que está a pocos minutos andando. Lo que debes hacer es alquilar esas plazas comerciales y afinar los criterios éticos de prioridad con la app que te mencionaba antes. Que la enfermera de noche tenga su plaza reservada en Caleido y el administrativo de las 10 de la mañana pues venga en ese metro recién reformado de Begoña. Pues lamento diferir profundamente aquí. Esa perspectiva de, esperemos a que termine en la Ciudad de la Salud en 2032, es exactamente la actitud institucional que ha llevado a esta infraestructura al colapso actual. No es esperar por esperar, es ser pragmático con los tiempos de obra. Ya, pues yo contraataco indicando que ese megaproyecto de 1.000 millones de euros nos obliga precisamente a lo contrario. Es la oportunidad de oro para entender que la movilidad es una infraestructura crítica, igual que lo es un quirófano.
No puedes sostener un servicio hospitalario de élite durante 7 años a base de estrés y fatiga de tu personal. 7 años es una eternidad en la vida laboral de un celador o una enfermera. Por eso digo que los convenios externos subsidian ese tiempo transitorio. Para aliviar esa presión, Pero es que los convenios externos dependen de la voluntad de terceros, de empresas privadas, de unos subsidios que la administración de turno puede cancelar en el próximo ciclo presupuestario porque no le cuadran las cuentas. Mientras tanto, tienes un riesgo documentado crudamente en el informe: la siniestralidad in itinere, los accidentes yendo o volviendo del trabajo. exactamente, tienes a sanitarios conduciendo cansados después de haber estado dando vueltas 45 minutos buscando aparcamiento antes de su turno, o sufriendo la ansiedad financiera de pagar 400 euros al mes por trabajar. Por eso exijo infraestructuras puente inmediatas, como ese parking modular, porque la salud laboral no puede esperar a 2032. Entiendo el dramatismo de la situación, pero... Antes decías que 20 millones para un parking temporal es mucho dinero, un disparate financiero, decías. Suena a mucho, puede ser, pero compáralo con los 1.000 millones que costará el hospital entero. Es calderilla. Calderilla comparado con el coste de retención de talento, las bajas por estrés y el riesgo operativo de que tu personal clave no llegue a su puesto. La infraestructura física da certidumbre. La gestión de la demanda, con esta escasez tan brutal, solo gestiona frustración. A ver, la certidumbre no solo te la da el hormigón, la certidumbre te la da saber las reglas del juego. Si implementas un sistema transparente de asignación... Ya, pero ¿qué reglas le das al 94% de la plantilla que se queda fuera de tus 500 plazas optimizadas? ¿Les dices buena suerte en el metro? No, les das alternativas robustas y financiadas. No es suerte en el metro, es que tienes un servicio ininterrumpido. Les das lanzaderas 24/7, verdaderamente financiadas, que conecten el hospital con el gran nodo de Plaza de Castilla en 5 minutos. Les das acuerdos comerciales blindados por contrato, no subsidios volátiles. La diferencia fundamental entre nuestras visiones, y creo que esto resume bien el debate, es que tú ves el aparcamiento como un derecho intrínseco vinculado al puesto de trabajo que la administración debe satisfacer construyendo infraestructura. Y yo lo veo como un recurso logístico escaso que en el centro de una ciudad colapsada debe ser asignado puramente por criticidad. Es que no es un derecho a aparcar por lujo o por estatus. Es el derecho a poder llegar a tu puesto de trabajo sin que te cueste la salud mental, el descanso o una parte enorme de tu sueldo. Y fíjate que el informe es clarísimo en las consecuencias operativas dentro del hospital. Esto no es solo un problema de la calle. Los retrasos en los cambios de turno generan una cascada de ineficiencias médicas bestial. Eso es innegable. Los solapes son críticos para el funcionamiento de una planta. Claro que sí. Cuando un turno de UCI no puede salir a descansar porque el relevo está atascado en un parking comercial pagando 20 euros o dando vueltas por la línea azul del ayuntamiento intentando no ser multado, al final el paciente es el que sufre las consecuencias de esa cadena de estrés. Bueno, creo que, tras desgranar a fondo los datos y los mecanismos que presenta este informe, nuestras posturas delinean a la perfección las dos grandes filosofías de la gestión urbana moderna. Por mi parte, me reafirmo en lo dicho. La crisis de movilidad en los grandes centros urbanos es fundamentalmente un desafío de logística y equidad. Tratar de meter 3 o 4 mil coches más en el nudo norte de Madrid construyendo aparcamientos temporales es insostenible y genera tráfico inducido. La asignación inteligente y transparente tipo triaje, el despliegue de lanzaderas ininterrumpidas y la integración con un transporte público que ya ha recibido inversiones millonarias ofrecen la única respuesta ágil para sobrevivir a ese gran valle de capacidad que supondrán las obras de la próxima década. Y por mi lado, mantengo que la optimización, por muy bien intencionada que suene con sus apps y algoritmos, tiene un límite físico irrompible. 8.000 profesionales contra 500 plazas no es un reto de gestión, es un abismo matemático. La demanda de los sanitarios es inelástica por la dureza de sus horarios. Sin una inversión dura en infraestructuras puente como aparcamientos modulares y esos disuasorios conectados a la línea 10, cualquier medida blanda es poner un parche. Si no construimos para absorber parte de esa necesidad real, seguiremos trasladando el déficit estructural del Estado al bolsillo, al tiempo libre y a la salud de los trabajadores sanitarios.
Sin embargo, pese a esta enorme diferencia en el enfoque de las soluciones, hay un punto de convergencia crítico en el que creo que ambos estamos 100% de acuerdo tras leer las evidencias del informe. El status quo actual es inasumible. Totalmente inasumible. La imagen que dibujábamos al principio. Profesionales de la salud llegando a de madrugada, haciendo cola a oscuras, simplemente para evitar tarifas abusivas o esquivar los límites de las 4 horas del parquímetro. Todo esto supone un riesgo operativo, un estrés crónico y una amenaza de siniestralidad in itinere que ninguna administración seria puede permitirse ignorar ni un minuto más. Absolutamente de acuerdo. La inacción o el conformismo con pensar que los sanitarios simplemente, oye, ya se apañarán, no es una opción aceptable. Ni para la viabilidad y excelencia del propio hospital, ni por supuesto para la seguridad de quienes trabajan en él, dejándose la piel. Para terminar, nos gustaría invitar a quienes nos escuchan a reflexionar sobre esta dualidad. Los grandes hospitales urbanos son, en el fondo, microcosmos de los inmensos retos de nuestras ciudades. Nos demuestran que detrás de la etiqueta moderna de la movilidad sostenible siempre hay un equilibrio complejísimo, lleno de fricciones y a menudo doloroso, entre el poco espacio físico disponible y las complejas vidas diarias de las personas, en este caso, de las personas que nos cuidan. Y nos quede muchísimo material por explorar sobre cómo se diseñarán las infraestructuras sociosanitarias del futuro. Este debate no ha hecho más que empezar en la mayoría de las capitales europeas. Así es, cerramos hoy recordando aquella imagen. La próxima vez que entren en un entorno médico de precisión, donde parece que todo funciona como un reloj suizo, piensen por un segundo en el caos de asfalto y logística que ese profesional ha tenido que sortear antes de ponerles la mano en el hombro. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo análisis.